Pensemos en el cerebro como si fuera una red eléctrica increíblemente compleja, ¿no? Con miles de millones de neuronas que se envían señales sin parar. Ahora, ¿qué pasaría si de repente hubiera un cortocircuito, una sobrecarga, súbita, descontrolada? Bueno, eso en esencia es una convulsión. Vamos a explorar este tema a fondo. Para empezar, esto es mucho más común de lo que se podría pensar. Las estadísticas nos dicen que más o menos 1 de cada 10 personas va a tener al menos una convulsión en su vida, así que entender de qué se trata es súper importante. Ahora, aquí viene el punto clave, y es donde suele haber mucha confusión. Una convulsión no es lo mismo que la epilepsia. Una convulsión es el evento, es esa tormenta eléctrica aislada. La epilepsia, en cambio, es la condición de fondo que hace que una persona sea propensa a tener estas tormentas una y otra vez, sin una causa clara que las provoque en el momento. Entonces, vamos a analizar un poco más esta diferencia. El hecho de que alguien tenga una convulsión, por ejemplo, por una fiebre altísima o un desequilibrio químico, no significa que ya tenga epilepsia. Y esta frase lo resume perfectamente. A ver, es como esto. Una inundación puede pasar por una lluvia torrencial específica. Eso es el evento. Pero si se vive en una zona que se inunda constantemente, esa es la condición. ¿Se entiende? La convulsión es la inundación. La epilepsia es la propensión a que vuelva a ocurrir. Bien, pasemos ahora a cómo se clasifican. Para entender los distintos tipos de convulsiones, lo más importante es saber dónde se origina esa tormenta eléctrica en el cerebro. Y eso nos lleva a dos grandes categorías. Por un lado, están las convulsiones focales. Estas empiezan en un área muy específica, como un pequeño cortocircuito localizado. Y por otro, tenemos las convulsiones generalizadas, que desde el principio involucran redes neuronales en ambos lados del cerebro. Es como una sobrecarga que afecta a toda la red eléctrica al mismo tiempo. Y aquí, ojo, porque esto es súper interesante. La imagen clásica que todos tenemos de una convulsión, la persona temblando en el suelo, es solo un tipo, la tónico-clónica. Pero una convulsión puede ser algo tan sutil como una sensación extraña, un olor que no existe, o simplemente quedarse con la mirada fija por unos segundos. Es clave entender que el abanico de posibilidades es enorme. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa estas tormentas eléctricas? La respuesta no es una sola. De hecho, cambia muchísimo con la edad. Es todo un espectro de posibilidades que van evolucionando durante la vida. Esta cita lo explica genial. No se trata de un solo factor. Es una combinación de tres cosas. Primero, el umbral natural de una persona para convulsionar. Segundo, si existe alguna lesión o cicatriz en el cerebro que la predisponga. Y tercero, un detonante. Algo que pasa en el momento, como el estrés, no haber dormido bien o incluso el consumo de algunas sustancias. Y en esta tabla se ve clarísimo. En bebés, las causas suelen estar relacionadas con el nacimiento o con la genética. En adultos jóvenes, los golpes en la cabeza y la abstinencia a drogas o alcohol son más comunes. Y en los adultos mayores, los accidentes cerebrovasculares y los tumores se vuelven las causas más probables. Ok, si hay una tormenta, ¿cómo encuentran los médicos dónde empezó? El proceso de diagnóstico es como un trabajo de detective. Se van juntando piezas para armar el rompecabezas de lo que pasa en el cerebro. El camino para el diagnóstico es muy lógico. Se empieza con lo más importante de todo, la historia clínica. Lo que la persona y los testigos cuentan es fundamental. Después vienen el examen físico, los análisis de sangre para descartar otras causas, una resonancia magnética para ver la arquitectura del cerebro y finalmente la prueba clave. El electroencefalograma o EEG. Esta es la herramienta que le permite a los médicos, por así decirlo, escuchar la electricidad del cerebro. Puede captar esas descargas anormales que son la firma de una convulsión, y así se confirma el diagnóstico y se clasifica el tipo exacto de tormenta eléctrica. Ahora, una vez que se entiende la tormenta, ¿cómo se puede calmar? Por suerte, hay estrategias muy efectivas para manejar la condición y devolverle la estabilidad a esa red eléctrica del cerebro. La estrategia de tratamiento va por pasos. Primero, si hay una causa que se pueda solucionar, se trata. Después, se trabaja en evitar los detonantes que ya se conocen. El pilar del tratamiento son los fármacos antiepilépticos, que están diseñados para estabilizar a las neuronas. Y para los casos más difíciles, existen opciones más avanzadas, como la cirugía o la neuroestimulación. ¿Y qué tan efectivo es el tratamiento? Este gráfico nos da una idea bastante clara. La mayoría de la gente, alrededor de un 60-70%, logra controlar por completo sus convulsiones con la medicación. Sin embargo, hay un grupo importante, casi el 30%, que es resistente a los fármacos y necesita buscar esas opciones más avanzadas. Y esto nos lleva a la pregunta final.
Con todo lo que sabemos, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo se ve el futuro para controlar estas tormentas cerebrales? La perspectiva es muy optimista, la verdad. La investigación no se detiene. A medida que nuestra capacidad para mapear los circuitos del cerebro es cada vez más precisa, nos acercamos a tratamientos dirigidos, personalizados. La meta ya no es solo calmar la tormenta, sino quizá poder prevenirla, reparando ese circuito específico que la causa. El objetivo final es ofrecer un futuro con cada vez más días de calma.